Muy bien, abre tu Biblia en el Salmo 78. Estaremos meditando un poco en este Salmo 78 y en otros pasajes alrededor del tema padres, paternidad, lo que Dios nos ha llamado a hacer como papás. Y generalmente vamos hacia Efesios en el capítulo 6, Colosenses capítulo 3, varios versículos de Proverbios cuando se trata de instruir a los hijos, a criar a los hijos. Hemos enseñado sobre esto en varias ocasiones. Hace algunos meses estuvo Ted Tripp con nosotros acá, hablándonos de la importancia del corazón de nuestros hijos. Pero hoy vamos a meditar en el capítulo 78 del libro de los Salmos. Y déjame comenzar con una introducción. En un libro, John Hunt, él dice: los padres no se proponen fracasar en la crianza de los hijos. ¿Estás de acuerdo con eso? Siempre como papás lo que queremos es educar a nuestros hijos y criar a nuestros hijos. No nos proponemos en fracasar en esto, ¿no? Y dices, bueno, mi papá no hizo muy buen trabajo. Bueno, habrá sus casos y entiendo que a lo mejor en lo particular alguna persona llena de odio en su corazón lastime a su familia incluso. Pero creo que incluso como no creyentes, como personas no creyentes, lo que queremos es que nuestros hijos crezcan, nos superen, nos saquen de trabajar, ¿no? Como dirían por ahí, ¿no? O sea, a levantarlos y ayudarlos. Nunca nadie se propone fracasar en esta tarea, pero a veces caemos en trampas, que a lo mejor no lo estamos haciendo intencionalmente, que queramos dañar a nuestros hijos, pero caemos en trampas como papás que dañan nuestra relación con nuestros hijos y dañan y no nos ayudan, estorban en este propósito de Dios de criar a nuestros hijos. Yo quiero leer estas 5 trampas en las que podemos caer como papás. Caemos en la trampa cuando nuestros tesoros están aquí en la tierra y entonces ponemos en primer lugar nuestro trabajo, lo que tenemos, nuestro dinero. Buscamos agradar a los demás para ser populares y tener reconocimiento. Buscamos cierto estatus. Preferimos gastar en placeres y viajes. Caemos en la trampa también cuando no ponemos atención, cuando no miramos a los ojos, cuando no abrazamos a nuestros hijos, cuando no ponemos tiempo de calidad y cantidad para pasarlo con nuestros hijos. Caemos en la trampa cuando estamos ausentes porque escogemos estilos de vida adictos al trabajo, porque preferimos avanzar en nuestro proyecto personal por sobre la familia, porque buscamos ayuda para nuestros hijos cuando ni siquiera es necesaria, cuando además escogemos tiempo excesivo con los amigos en vez de la familia. Caemos en la trampa cuando no queremos perder el control y manipulamos y tratamos de controlar a nuestros hijos y no admitimos que nos equivocamos, sino que somos posesivos y creemos que nuestros hijos son nuestros cuando incluso competimos con otros papás. Y caemos en la trampa cuando nos creemos padres súper espirituales, que tenemos diferentes expectativas y metas espirituales que nuestra familia. Cuando servimos a Dios perjudicando a la familia, malentendiendo el llamado, el carácter de Dios. Cuando fallamos en la práctica de nuestra fe frente a la familia, cuando no vivimos íntegramente. Es cierto, no nos proponemos fracasar, pero caemos en estas trampas y fracasamos. Fracasamos en esa tarea sin darnos cuenta. El Salmo 78 nos va a ayudar a enfocarnos en qué es lo que no debemos de olvidar para no caer en esas trampas. Así es que vamos a leer el Salmo 78. Salmo 78 es muy largo. Si a lo mejor ya lo notaste, dijiste, ay, jole, son 72 versículos, ¿no? Pero es un salmo histórico y va a ser un recorrido a Asaf, que es el escritor de este salmo, por la historia de Israel. Y si has estado un buen rato por acá meditando el Antiguo Testamento con nosotros, recordarás que la historia de Israel se parece mucho a nuestra historia. La historia de Israel es muy parecida a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces va a ser bueno aprender de la historia de Israel y aprender de nuestra historia
que en realidad es su historia en nuestras vidas. Pero los primeros 8 versículos son como una pequeña introducción. Leamos los primeros 8 versículos del Salmo 78. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Este es un másquil de Asaf, una instrucción de Asaf, una enseñanza. Y él en esta pequeña introducción nos enfoca qué es lo que está buscando a través de la historia que nos quiere contar. Él quiere contarnos la historia de Israel para que nos demos cuenta de y seamos exhortados a recordar constantemente 3 cosas. En el versículo 4 están ahí: las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Para que nos demos cuenta la importancia que como padres tenemos de notificar, de hablar de estas 3 cosas a nuestros hijos. Sabes, la palabra de Dios pone ese llamado en los padres de hablar la palabra de Dios, la ley de Dios a los hijos. Muchas veces creemos que esta tarea es más bien pues para la iglesia y los maestros de Club Semilla, que ellos les enseñen. Oye, ya los voy a traer al Bible Camp. Por cierto, inscriban a sus hijos al Bible Camp, ¿no? Ya los voy a traer al Bible Camp, que ahí le enseñen. No, es una tarea nuestra. De hecho, cuando leemos en Deuteronomio capítulo 6, nos damos cuenta que al pueblo de Israel se le pidió que los padres instruyeran a sus hijos en la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, ¿qué dice? A tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es una instrucción para los padres. La importancia de que esto que Dios nos enseña, primero esté en nuestro corazón y después lo podamos repetir a nuestros hijos. No podemos dar algo que no hayamos recibido primero de Dios. ¿Y cuáles son estas palabras? Versículo 5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando Jesús se le preguntó cuál era el primer mandamiento, Jesús respondió esto: este es el primer mandamiento. Amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Y dice Jesús: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto está la ley. Y entonces al pueblo de Israel se le pedía esto: ama a Dios, que esto esté en tu corazón y tú lo vas a repetir a tus hijos. Cuando en ocasiones he platicado con papás y los animo a decirles: enséñale la palabra de Dios a tus hijos. O sea, toma un tiempo y enséñales la palabra. Muchos, y entiendo lo complicado que podrías recibir una exhortación así. ¿Cómo empiezo? ¿De dónde empiezo? ¿Qué les enseño? Yo no sé hacerlo, ¿no? Tendría que ir a estudiar en algún instituto para poder preparar un mensaje y dárselo. Pero no, es mucho más simple que eso. Es aquello que Dios está enseñándote a ti. Lo pongas primero en tu corazón y después lo repitas. No te está pidiendo que enseñes cosas nuevas, solamente que repitas lo que Dios te ha enseñado a ti. Ahora, lo interesante aquí en Deuteronomio 6 es cuándo lo tienes que hacer. Dice: cuando te levantes y cuando te acuestes, cuando estés en el camino o cuando estés en tu casa, básicamente en todo momento. Que tu vida sea
una vida en la que estás enseñando a tus hijos la palabra de Dios, pero no solamente de palabras, sino con hechos. Por eso dice ahí que estén atadas a tu mano y entre tus ojos. Ahora, esto lo tomaron literal los judíos ortodoxos y lo que hicieron fueron pequeñas cajas que se les llaman filacterias, que se amarraban con un pedazo de piel, ya sea aquí en la mano o ya sea en la frente, ¿no? Y Jesús le habló a esas personas cómo hacían crecer cada vez más sus filacterias, pero de eso no se trataba. No se trata, porque eso era como decirle a los demás, mira lo que estoy haciendo, sino más bien tiene que ver con poner en práctica la palabra de Dios y mirar el mundo a través de la palabra de Dios constantemente. Y si te pones a pensar, cada día hay una oportunidad para enseñarle a tus hijos algo de la palabra de Dios, ¿no? Yo solo te voy a recordar una ocasión, cuando te cierran el coche cuando vas manejando. Dices, no, pues a esas lecciones las he reprobado, ¿no? Pero qué oportunidad tan bella para demostrar el carácter de Jesús cuando está a prueba. Y en cada momento y en cada cosa hay oportunidad para enseñarle a mis hijos. Lo importante es que yo esté lleno de su palabra y que primero esté en mi corazón y entonces lo pueda repetir a mis hijos. Bueno, el Salmo 78 pues trata de eso. Le dice el Asaf a todos nosotros, nos dice, díselo a tus hijos, ¿no? En el versículo 6 dice, bueno, 5 y 6, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Está hablando de una transmisión de generación en generación y a otra generación, ¿no? Y esa es una tarea nuestra. Cuando no lo hacemos, sucedió. Mira, acompáñame a Jueces capítulo 2. En Jueces capítulo 2, justo después de la muerte de Josué, llegó un momento en que se dejó de transmitir esto y se levantó una generación distinta. Mira lo que dice en el verso 7, Jueces 2, 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero, dice ahí, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Y qué dice ahí? Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sabes? Estamos a una generación de que se rompa la transmisión de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios en nuestra familia. Y le sucedió a Israel. Ellos no conocieron a Dios y no conocieron la obra que Dios había hecho por Israel. ¿Por qué? Porque sus padres no la transmitieron a sus hijos. Qué importante que nosotros estemos transmitiendo la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Cuál es el fin? Versículo 7 lo dice: a fin de que pongan en Dios su confianza, no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. El fin es que pongan en Dios su confianza. Pregunta: ¿has puesto en Dios tu confianza? ¿Sí o no? ¿Has puesto en Dios tu confianza? ¿No? Tú sabes de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos de confiar en nuestras obras, de confiar en nuestra religión, de confiar en lo que nosotros podemos hacer y dejamos toda nuestra confianza en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del madero. En esa cruz, cuando Él pagó nuestros pecados, cuando Él dijo consumado es, su palabra dice que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cuando nosotros confiamos que Jesús es el Hijo de Dios, el que pagó nuestros pecados y el único que puede darnos vida, cambia nuestra vida. Y eso es lo que queremos para nuestros hijos. Entonces, en el mundo
Todo lo que estamos enseñando es contrario al mundo. ¿Estás de acuerdo? El mundo dice no influyas en tus hijos, ya ellos van a creer en lo que ellos quieran creer. ¿Has escuchado eso? Claro, no. Pero esto me está diciendo todo lo contrario. Me está diciendo enséñales a través no solamente de tu boca, sino de tu ejemplo, quién es Dios, para que no se olviden de Él, para que pongan su confianza en Él, ¿no? El mundo lo que te enseña acerca de tus hijos es hazlos que ellos solos puedan, ¿no? Que en ellos está la capacidad de lograr grandes cosas. No, porque ni siquiera, quieres enseñarle algo que tú ni siquiera viviste. Pero aquí dice que pongan en Dios su confianza, ¿no? En el mundo invierte tiempo para que ellos aprendan, tengan una carrera, y lo dije en broma, pero es cierto, y me saquen de trabajar, ¿no? Ganen mejor que yo, tengan un mejor puesto que yo, tengan un mejor trabajo que yo. Pero aquí en el Salmo 78 nos dice, el fin que tú debes de buscar para tus hijos es que pongan en Dios su confianza, que sean salvos. Lo hemos dicho en otras ocasiones, no vamos a sacar nada de este mundo. Llegamos desnudos y nos vamos desnudos. No podemos sacar nada de este mundo, ni riquezas, ni logros, ni éxitos, ni fracasos. Nada podemos sacar de este mundo. Lo único que podemos sacar de este mundo es personas, y sobre todo a nuestros hijos. Es lo único que podemos sacar de este mundo hacia la eternidad, a través de que conozcan lo que Jesús hizo por ellos y tengan vida eterna. Y un día estemos reunidos con nuestros hijos, con nuestras hijas, delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el fin? Que pongan en Dios su confianza, que no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. El último versículo de esta introducción dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Dice, amén. Muchos de nosotros conocimos al Señor después de un tiempo de rebeldía, de necedad, de terquedad. Y es cualquiera de nosotros que haya vivido ese tiempo, yo no sé cómo pensabas antes de Cristo, ¿no? Pero muchos piensan antes de Cristo pues si va a probar la marihuana, que la pruebe conmigo, ¿no? Cosas tan tontas. Esa es la verdad, ¿no? Que los chicos son rebeldes y ni modo. No, Dios quiere que sean salvos de su rebeldía. Dios quiere rescatarlos de la necedad que a nosotros nos llevó a tener tantas cicatrices y tanto dolor y tanto sufrimiento. Él no quiere que tu hijo sea como tú, sin conocer a Cristo. ¿Se entiende? ¿No? Dice ahí en los versículos siguientes. Comencemos con la historia. Dice ahí en el verso 9: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto, les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Aquí comienza la historia, pero si te das cuenta en los últimos versículos está hablando de David. Asaf está escribiendo por ahí del tiempo de David hacia atrás. Entonces le está escribiendo a los hijos de Efraín, que eran la tribu, haciendo referencia a los hijos de Efraín, que eran la tribu más fuerte del reino del norte. Es que muchos creen que esto está escrito después del tiempo de David, cuando el reino se dividió y había este reino del norte que se rebeló contra Dios, que lo que hizo era querer mantener a las tribus que tenían con ellos y no regresaran a la tribu de Judá, que era el reino del sur, para que no bajaran hacia Jerusalén. Lo que hicieron fue dos centros de adoración, uno al norte y uno al sur, uno en Dan y otro en Berseba.
Y lo que hizo fue proveerles una religión fácil y sencilla y sin tanta complicación, incluso poniendo sacerdotes en esos lugares. Y está haciendo referencia a esa rebeldía, a ese momento, ¿no? Ellos le dieron la espalda a Dios, no guardaron el pacto, no quisieron andar en su ley. Se olvidaron de lo fundamental, del éxodo, del momento en que Dios los rescató. Si te fijas ahí en el versículo 12, no es otra sino una referencia a las maravillas que hizo en la tierra de Egipto, el juicio que trajo sobre Egipto. En unos momentos más adelante nos va no a mencionar todas las plagas, pero sí algunas de las plagas que Dios trajo al pueblo de Egipto y a Faraón. Dios juzgó, pero también en el verso 13 Dios salvó. Cuando el pueblo había salido y estaba frente al mar, Dios lo que hizo fue abrir el mar y el pueblo pudo pasar por ahí y ser salvo, ser rescatado por Dios. Pero no solo eso, los guió, dice en el verso 14, durante el día y durante la noche. Dios les dio dirección. Y por último, en el verso 15 y 16, Dios les dio provisión. Y creo que mucho de eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él ha juzgado nuestro pecado en la cruz del Calvario sobre su propio Hijo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él nos ha salvado de nuestro pecado, de la condena del pecado, de la muerte. Él nos ha dirigido, por eso estamos aquí. Queremos conocerle más y queremos ser dirigidos por Él. Pero también Él nos ha provisto. Y cuando habla de agua, definitivamente creo que habla acerca del Espíritu Santo. Jesús utilizó esa analogía con el Espíritu. El agua de la cual Él quiere darnos de beber. Si bebemos de esa agua, dice, ríos saltarán para vida eterna como una fuente desde tu interior. Y está hablando del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Juzgó el pecado en la cruz, nos ha salvado, nos ha dirigido y nos ha llenado de su Espíritu. De esto no tenemos que olvidarnos. Esas son las obras que Dios quiere que no olvidemos. Y creo que cuando las olvidamos, caemos en estas trampas. Cuando olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros, caemos en las trampas. Cuando no somos llenos de su Espíritu y dirigidos por su Espíritu, somos dirigidos por nuestra carne, que nos invita a buscar reconocimiento, que nos invita a buscar un poco más, pensando que eso nos va a saciar, pensando que se trata de nosotros, no de Él y menos de nuestra familia. Dios quiere librarnos de las trampas, haciendo que no olvidemos lo que Él hizo por nosotros. Versículo 17, mira lo que dice. Pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos, ¿qué dice? Maná, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Qué descripción tan bella del maná, ¿verdad? Trigo de los cielos. Verso 25. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Esta porción me habla del tiempo en el desierto. El pueblo había salido de Egipto camino hacia la tierra prometida y les tomaría semanas llegar a la tierra prometida. Pero cuando llegaron a la orilla de la tierra prometida, decidieron no creer en su salvación, no confiar en lo que Él había hecho y en la promesa que Él les había dado. Y se quedaron en el desierto. Empezaron a vagar durante 38 años.
Y durante ese tiempo, durante esos 40 años, durante ese tiempo, empezaron a quejarse delante de Dios. Y empezaron a recordar su pasado. Y empezaron a recordar el pasado diciendo, allá había cebollas y ajos, ¿no? ¿Quién se acuerda de los ajos y las cebollas? ¿No? Aquel que no ha confiado en su salvación. Porque cuando no confiamos en su salvación, nuestra memoria selecciona aquellas cosas del pasado que nos encantaban, pero borra aquellas cosas que eran terribles. Antes de Cristo nuestra vida era terrible en realidad. Pero de repente caemos en la trampa y nuestra carne nos hace recordar el pasado diciendo, ay, pero es que todo era más fácil, ¿no? No era fácil. Para ellos eran los latigazos en la espalda, era la esclavitud en la que vivían. Pero se quejaron contra Dios y Dios les dio maná, trigo del cielo, literal como hojuelas que caían del cielo, que al juntarlas podían hacer una especie de harina y podían hacer pan y podían hacer panqués y podían hacer hot cakes y podían hacer infinidad de cosas con un sabor espectacular. Pero ellos se cansaron de eso y pidieron más a Dios. Y Dios entonces les mandó codornices que caían alrededor del campamento y pudieron comer. Pero fue tal la queja contra Dios, el no confiar en su salvación, su insistencia, que de repente dice en el verso 29, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca. Y sé que a ti y a mí nos sorprendió cuando vino sobre ellos el furor de Dios. En ocasiones el juicio de Dios es darte lo que quieres. Y eso voy a repetirlo otra vez. En ocasiones el juicio de Dios es darte lo que tú quieres, ¿no? Porque le insistimos tanto a Dios que dice, okay, no sé, a lo mejor has tenido suficiente tiempo en el Señor para darte cuenta. Ahí estás, insístele, y por fin te lo da y de repente dices, no, esto está horrible. A veces, ¿no? El darte lo que quieres no necesariamente es algo bueno. A lo mejor es una prueba de Dios. Y Dios estaba poniendo en prueba a este pueblo, ¿no? Esta es la historia. Y muchas veces nosotros somos así. ¿Qué es lo que escuchan nuestros hijos de nosotros alrededor del Señor? ¿Las quejas que tenemos contra Él? ¿O el recordar y no olvidar las grandes obras que Él ha hecho por nosotros? Qué interesante, ¿verdad? Verso 32 dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, en vaciedad, sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios y entonces se volvían solícitos en busca suya. Se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne y soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Y a veces nuestra vida se ve como esto. Vidas llenas de tribulación y nos sentimos vacíos, como si estuviéramos en un desierto. En vez de entrar en la tierra prometida, estamos dando vueltas y vueltas y pareciera que nos arrepentimos en momentos, pero solamente es de boca y nuestro corazón está lejos. Nuestro corazón no es recto delante de Él. Y sabes, en todo ese caminar de ir y venir, Dios es misericordioso. ¿Estás de acuerdo que Dios es misericordioso? Si no nos ha consumido es por su misericordia y por su gracia. Qué increíble que tenemos un Dios que se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de que somos polvo, ¿no? Dios es misericordioso. En el versículo 42 dice, no se acordaron de su mano del día que lo redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Y aquí explica lo que dijo en el verso 12. Mira lo que dice. Volvió sus ríos en Egipto en sangre y sus corrientes para que no bebiesen.
Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y a sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas, los llevó por el desierto como un rebaño, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Está hablando del momento del éxodo, del momento en que Dios comenzó a traer una plaga tras otra al pueblo de Egipto, a Faraón, hasta la última plaga, como lo leímos en el versículo 51, la muerte de todo primogénito en Egipto. Pero tú y yo sabemos por la historia que Dios mandó a su pueblo tomar un cordero, tomar la sangre de ese cordero sin manchas, limpio, para pintar la puerta de cada una de sus casas. Y cada casa que estaba pintada de rojo con esa sangre iba a ser librada del juicio de Dios. Y esto no es otra cosa sino un recordatorio de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Jesús es conocido como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Su sangre es sangre como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, que vino para rescatarnos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestra condición de hombres. Eso es lo que hizo en ese momento. Jesús es nuestra Pascua y lo podemos ver aquí. Hizo salir a su pueblo como ovejas. Él se ha convertido en nuestro pastor y los guió con seguridad. Él se ha convertido en nuestro defensor y protector. Y dice, y el mar cubrió a sus enemigos. Él se ha convertido en nuestro vencedor, en aquel que venció a la muerte y venció al pecado. El pueblo no tenía que olvidar esto, pero lo que hizo fue olvidar estas cosas. Mira lo que dijo en el versículo 54. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pasamos el tiempo del desierto y llegamos a la entrada a la tierra prometida. Josué los metió a la tierra prometida. En estos versículos 54 y 55 hace referencia a ese momento. Versículo 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos, como otras naciones, ¿no? Lo hacían. Le provocaron a celo con sus imágenes de talla, ídolos. Los oyó Dios, se enojó en gran manera, aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, primera de Samuel, primeros capítulos, cuando salen a pelear contra los filisteos, pero ellos les quitan el arca del pacto. Tenían a Dios así, lo provocaban, le hacían enojar. Tenían otros ídolos, otros dioses, y cargaban con Dios como si fuera un amuleto nada más. Pero, dice en el verso 60, la tienda en que habitó entre los hombres y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Y Cabot, la gloria de Dios ha partido. Es ese momento en la historia donde están viendo que Dios no puede ser un amuleto para ellos. Dios no puede ser un amuleto para nosotros. No podemos tener otros dioses. Sabes, en la paternidad podemos tener muchos dioses. Esas son las trampas. Sin darnos cuenta caemos en la trampa de convertir nuestro trabajo en nuestro ídolo. Incluso déjame atreverme a decirlo así: convertimos a nuestros hijos en nuestros ídolos y tratamos de vivir nuestras vidas o los sueños que nosotros teníamos a través de nuestros hijos.
Dios no nos ha llamado a convertir a nuestros hijos en ídolos, en aquello que adoramos. Nuestros hijos son como flechas en manos del valiente, que tenemos que darles dirección. No que ellos marquen la dirección de nuestra vida, sino nosotros darles dirección a su vida a fin de que pongan en Dios su confianza. Este pueblo se había alejado de Dios. En el versículo 62 dice: entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Este es el tiempo de los jueces. Y el tiempo de los jueces es un tiempo de mucha vergüenza, de olvidar a Dios y de historias terribles, pero que están escritas en este libro. Y eso me llama mucho la atención. Decíamos hace unos momentos que podíamos caer en la trampa de hacer creer a nuestros hijos que nosotros no cometemos errores. Pero cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que el pueblo pecó y está escrito en este libro. Y cualquier persona cualquier pueblo de su historia borra esos capítulos o los maquilla de cierta manera para que aparezcan héroes cuando en realidad no eran héroes. Pero este pueblo no es así. Esta es la palabra de Dios. ¿Por qué tú estás tratando de ocultar tus errores delante de tus hijos? ¿Por qué no expones la realidad y con honestidad vienes a mostrarle a tus hijos que tú también necesitas de Dios? Muchas veces tratamos de ocultar nuestros errores, ¿no? En alguna ocasión le dije a unos papás: pídele perdón a tus hijos. ¿Cómo pedirle perdón a mis hijos? Ellos me tienen que pedir perdón a mí, ¿no? ¿Cómo pedirle perdón? Pero entonces, ¿cómo me va a mostrar que soy un pecador? Eso es lo que tienes que mostrarle, que eres un pecador necesitado de la gracia de Dios, para que en vez de que tú te veas grande, sea Dios el que se vea grande delante de tus hijos. Le des la gloria a Dios, no te robes la gloria para ti. Este pueblo tiene todas estas historias vergonzosas en su libro. En nuestra historia también hay capítulos vergonzosos que pueden ser una gran lección para nuestros hijos, que aprendan sobre su gracia, su poder y su amor. Verso 67 dice: desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Ahí fue traída el arca. ¿Por quién? Por David. Mira lo que dice: edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. David había mostrado esta integridad y pericia, pero David mismo fallaba. Por eso creo que en esta porción no es otra cosa sino una vez más darnos cuenta que una persona no es perfecta, pero nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios sí lo es. ¿Sabes? Ves a David y dice: con la pericia de sus manos y con la integridad de su corazón. Dos cosas: pericia de sus manos y la integridad de su corazón. Cosas que necesitamos para nuestros hijos. No una y no la otra, sino las dos. Pericia en las manos, podrías tener mucha habilidad para guiar a tus hijos, pero si no hay integridad en tu corazón, todo va a ser un fracaso. Y al revés también. Puedo tener integridad en mi corazón, pero no tengo pericia. ¿Sabes? Lo necesitamos para guiar a nuestros hijos, estas dos cosas. ¿Y dónde las encontramos? Aquí, en su palabra. No debemos de olvidar lo que Él hizo por nosotros. Su palabra dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Necesitas
sabiduría para guiar a tus hijos la encuentras aquí, al conocer a Jesús. Jesús mismo dijo: escudriña las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Su palabra se trata del Señor Jesús. Conoces su palabra, lo conoces a Él, y Él te dará sabiduría para guiar a tus hijos, para levantarlos, para criarlos. Dios quiere primero tratar contigo. Por eso su palabra primero tiene que estar en tu corazón para después repetirla a tus hijos, porque esa es tu tarea. A lo mejor te has dado cuenta: he caído en todas estas trampas. Necesitas regresar al Señor. ¿Qué te diría? Cuatro cosas. Número uno, busca a Dios. Comienza buscando a Dios todos los días, buscándolo en su palabra. ¿Has descuidado esa parte? ¿Has descuidado el leer su palabra y el conocerle por medio de su palabra? Dios quiere darse a conocer a tu vida, ¿sabías? En el Salmo 32 leíamos cómo Él quiere guiarnos, Él quiere enseñarnos y mostrarnos el camino que debemos de andar. Primero, busca al Señor todos los días. Pídele dirección para tu vida y pídele dirección para tus hijos. Número dos, ora por ellos. Esto es complicado, orar, porque decimos que oramos, pero no oramos. ¿Alguien es de ese equipo? Hablamos tanto de que necesito orar, pero ¿lo hacemos? Necesitamos doblar nuestras rodillas y necesitamos orar delante de Dios por nuestros hijos constantemente. Muchas veces queremos que nuestros hijos cambien y nos hemos cansado de hablarles y decirles, pero nunca vamos delante de Dios a hablarle y a decirle de nuestros hijos. Necesitamos orar por nuestros hijos. Número tres, ámalos en verdad. Y creo que amarlos tiene que ver con esto: hacerles recordar lo que Él ha hecho por nosotros, cuánta necesidad tenemos nosotros mismos del Señor. Ámalos no como el mundo te dice que los ames, ámalos como Cristo quiere que los ames. Y para eso el número uno es necesario buscar a Dios todos los días. Y número cuatro, da ejemplo. Da ejemplo con tu propia vida. No solamente hables del Señor, pon en práctica su palabra. Ve el mundo y las decisiones, tómalas por medio de su palabra y muéstrales con el ejemplo de quién eres, a quién le perteneces, quién es tu Señor, quién es tu Dios. ¿Oramos? Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en ella. Y Señor, tenemos una tarea, muchos de nosotros como padres, algunos ya con años siendo padres, algunos comenzando, Señor, pero todos necesitados de recordar lo que tú has hecho por nosotros, de no ser esa generación que se olvida de lo que tú has hecho. Señor, esta historia es nuestra historia. No queremos un arrepentimiento temporal, lisonjearte y mentirte y nuestro corazón esté lejos. Queremos de ti, Señor. Y gracias, Señor, porque el día de hoy podemos recordar lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Queremos pedirte que traigas a nuestra memoria cómo tu cuerpo fue molido, herido, atravesado, tu costado con una lanza, tus manos y tus pies con esos clavos, tu cabeza con esa corona de espinas. Señor, tú recibiste el castigo para que nosotros tengamos libertad, vida nueva, vida eterna. Señor, a ver al pueblo de Israel así, olvidándose, Señor, no queremos vivir eso. Señor, al conocer las trampas que nuestra carne nos pone para buscar lo nuestro, para estar enfocados en lo que el mundo busca. Señor, necesitamos de ti. Recordar que es el Evangelio, tu obra en la cruz, tu muerte y resurrección,
lo que nos ha dado una nueva oportunidad, una nueva vida. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, y que sea un tiempo de reflexión, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de recordar. Señor, te pido por los papás que están aquí, Señor. Te pido que tú les des hambre y sed, nos des hambre y sed de ti, Señor, de buscarte cada mañana, de buscar tu consejo, de conocerte a ti, Señor. Señor, porque al conocerte a ti, Señor, nuestras vidas serán transformadas, Señor. Y eso es lo que nuestros hijos necesitan, que nuestras vidas sean transformadas por ti, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu, Señor, porque eso es lo que tú has hecho, Señor. Nos has rescatado, nos quieres dar dirección, nos provees de tu Espíritu, Señor, para ser guiados por Él. Guía nuestras vidas, Señor, que nuestros hijos puedan ver fruto en nuestras vidas, el fruto del Espíritu. Señor, cuando leemos la lista del fruto del Espíritu, Señor, nos damos cuenta que muchas de esas cosas no las ven nuestros hijos en nosotros, Señor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Necesitamos tanto de ti, Señor. Necesitamos tanto de ti. Llénanos de tu Espíritu, Señor.